Buenas noches, estimados estudiantes. Estamos finalizando ya la sesión 12 de Filosofía Política. Esta es la sesión de ayer sábado, ¿verdad? Que no se las impartí en la mañana, tampoco se las pude impartir en la noche, pero se las estoy impartiendo ahorita para que sepan pues de que ya aquí estamos finalizando, ¿verdad? la, la parte de la sesión número 12. Eh, la sesión número 12 es muy pequeña, no se va a decir mucho en esta sesión, pero es importante destacar algunos aspectos relevantes que tienen que ver mucho con lo que es el tema la iglesia y el Estado. Esto de la iglesia y del Estado ha sido un tema bastante controversial en todos los tiempos de la historia. Sigue siendo todavía problema en la relación que hay entre la iglesia y el Estado, es bastante complicada. Hubo un tiempo, sobre todo en la historia medieval, en donde la iglesia básicamente tenía un doble rol y un doble poder, por decirlo así. Porque de hecho, si nosotros pasamos el concepto de poder, el poder es el control, el poder es la facultad de controlar algo. Así se podría definir el aspecto del poder. Y la iglesia, básicamente en el sistema medieval, sobre todo cuando apareció en la historia aquel imperio que se conoció como Sacro Imperio Romano Germánico, allí la iglesia poseó un enorme poder político. La que mandaba era la iglesia, prácticamente la que mandaba era la iglesia. Cuando las monarquías absolutas aparecieron cuando el sistema absoluto apareció en Europa, entonces aparece una iglesia, por decirlo así, en este término, literalmente la iglesia le bendecía estos poderes absolutos y se manejaba de que el poder que ostentaba el monarca era un poder divino. Por eso perduró y se posesionó durante mucho tiempo este sistema absoluto y no había nadie que se rebelara contra este poder porque era un poder sagrado según el principio religioso. Cuando ya aparecen las monarquías constitucionales, aparece la Revolución Francesa, que fue la que prácticamente rompe este hilo que estaba basado en este sistema político. Ya comienzan a establecerse ciertos parámetros de división, por decirlo así, o separación de la iglesia y el Estado. O sea, hay estados en la actualidad que siguen siendo religiosos. Ah, Apareció un estado en el pleno desarrollo del siglo XXI, un estado confesional como el Estado Islámico, ¿ya? Y la mayor parte de los estados, sobre todo los estados latinoamericanos, yo creo que aquí tengo en la diapositiva de la sesión, tengo algunos aspectos que yo les mandé cuando hablaba sobre la relación iglesia-estado. Eh, de hecho, cuando aparecen las revoluciones liberales y aparece el concepto de libertad, evidentemente que comienza a haber separación ya entre la iglesia y el Estado. Eh, los retos, las relaciones entre la iglesia y el Estado, sobre todo en el periodo colonial en América,
estaba regulado por la ley de Indias, la ley de India, la cual situaba la institución bajo el control de la corona española. ¿Estamos claros? Siguiendo pues la tónica de que la iglesia fue la herramienta fundamental para que eh, se diera por terminado, se da por completada la conquista, porque sirvió de mucha importancia, sirvió de mucho como herramienta ideológica la cuestión de la Iglesia Católica para hacerse de los poderes, para hacerse de la soberanía de los territorios en América. Entonces la Iglesia cooperaba con el rey bajo el compromiso de evangelizar todas las tierras conquistadas, ¿verdad? Y a la vez la iglesia tenía la tarea de educar, construir hospitales, crear, establecer instituciones caritativas. La iglesia era la encargada de enseñar el español. La iglesia era la encargada de enseñarle la religión a los nativos. Entonces, todo esto conllevó a una estrecha relación en el periodo de la colonia y, y un cierto periodo posindependencia, o sea, después de la independencia, pero ya cuando se logran a crear los estados nacionales y se plantea un concepto uniforme político del Estado, entonces comienzan a aprobarse constituciones las cuales venían a desaprobar, ¿verdad? O a separar, más de que desaprobar, a separar lo que es la iglesia del Estado. Entonces, el Estado de hecho estaba vestido de poderes civiles y así es que tenía que funcionar. Entonces, la relación iglesia-estado es el término con que la teoría política se refiere a las distintas formas posibles de relación institucional entre Estado e iglesia. Entonces, puede haber un Estado confesional o Estado aconfesional. Un Estado confesional es aquel Estado que tiene religión oficial. Y Estado aconfesional es aquel Estado que no tiene religión oficial. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Entonces, eso también podría decirse de esa manera, pues, porque todo esto prácticamente es en base a lo que realmente se puede entender como la relación iglesia-estado. Entonces, como les decía al principio, esto de la relación iglesia-estado o estado-iglesia ha sido un problema eh, bastante problemático a través de los tiempos, ¿ah? A través de los tiempos. Pero luego después se vinieron dando, como repito, algunas constituciones o cartas magnas que vinieron tratando de separar la iglesia y el Estado. Es decir, ¿qué es la separación Estado-Iglesia? Es el concepto legal, político, por el cual las instituciones del Estado, ¿verdad? Se mantienen totalmente separadas, apartadas del Estado y la Iglesia. No intervienen en los asuntos públicos ni en el Estado, excepto a aquellas misiones, por decirlo así, culturales que tiene la iglesia. Por ejemplo, en el caso, en la normalidad, en la época actual, la iglesia juega un rol muy importante en la educación. La iglesia católica y las otras congregaciones que se desprenden de la iglesia católica, como la evangélica, pues que son grandes organizaciones religiosas que tienen centros educacionales por todas partes y por todo el mundo. Entonces, ese es un rol muy importante que tiene la iglesia, que no es malo, ¿verdad? Estamos diciendo que no es malo, pues, pero el hecho es que esa separación que existe entre la iglesia y el Estado es una separación
que se debe, por decirlo así, es una idea que hunde los orígenes en la doctrina de las dos espadas a finales del siglo XV, ¿verdad? Y se manifestó allá por la lucha de la Iglesia Católica en contra del cesaropapismo, del Imperio Bizantino, que produjo el cisma de Oriente en 1053. Y así se han venido dando una serie de... En el caso de América Latina, por ejemplo, hay países como Chile, ¿verdad? Que en su constitución está establecido, ¿verdad? En Cuba, por ejemplo, en México, en Uruguay, en España, en Argentina, en Nicaragua, en las constituciones está establecido. Con la aprobación de las constituciones, por ejemplo, en Chile, aquí tenemos un artículo, le vamos a dar lectura. Con la aprobación de la Constitución de 1925 en Chile, se separó oficialmente la Iglesia del Estado, que habla el artículo 10, ¿verdad? Del numeral 2. Entonces, la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden político, pudiendo, por lo tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Entonces, las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor, que están en vigor. Ese es por lo menos un ejemplo de la Constitución de Chile. Por ejemplo, en el artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Y así sucesivamente, la mayor parte de los países latinoamericanos tienen en común ese aspecto de que a través de la Carta Magna de los países, a través de las constituciones, se viene separando definitivamente la iglesia del Estado. Aquí en Nicaragua, la separación de la iglesia y el Estado se da oficialmente con la Constitución de 1893, de 1893, sí, si no me equivoco, con la Revolución Liberal que asume en ese tiempo el gobierno José Santos Zelaya, y el que definitivamente separa a la iglesia del Estado, ¿verdad? Entonces no puede haber eh, confusión en este aspecto. Pero la verdad es que este es un problema bastante complejo, ¿verdad? No es un problema, no es un asunto fácil de entenderlo, no es un asunto fácil de interpretarlo, de manejarlo, ¿verdad? Porque ha sido eh, el problema de todos los tiempos, pues, de que los estados han estado, las relaciones entre el Estado y los países, pues, y la iglesia, eh, están básicamente por mucho situación, aunque después se ha venido básicamente estableciendo lo que es eh, este, lo que es el Estado laico. Entonces, las constituciones, Nicaragua es un Estado laico, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchas confusiones prácticamente, ¿verdad? Entonces, el Estado laico es aquel Estado que funciona de manera independiente de cualquier confesión religiosa o principios religiosos. Y en la cual los que dirigen el Estado no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada. Pues eso es lo que se establece como Estado laico. De hecho, como persona, las autoridades que dirigen un Estado de esta categoría tienen la plena libertad de practicar una, una, una cuestión religiosa, pues una religión. Entonces, todos los países de América son laicos, son estados laicos. ¿Ah? Estados laicos.
algunos estados laicos. Tenemos a Pakistán, ¿verdad? Y tenemos aquí en América que algunos países se muestra una lista de los estados sin ninguna religión oficial. ¿Estamos claros? Es decir, el término Estado laico se utiliza para denominar al Estado, nación o país que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Eso es lo que dice el Estado. Y la mayor parte de los países de América, pues no practican ninguna religión, pues. Las autoridades tienen derecho a practicar. Algunos estados fueron laicos en la actividad como Pakistán, Bangladesh, Irán, Afganistán, ¿verdad? Son estados religiosos. Pakistán, Bangladesh, Irán, Afganistán. Son estados religiosos que practican una determinada religión. Entonces, esto es así de esta manera que se puede determinar. Más o menos, creo que ahí nos entendemos qué es lo que se refiere cuando hablamos de la iglesia, la relación del Estado, eh, las relaciones del Estado con la iglesia o el Estado mismo. Y tenemos el otro tema que es el Estado. El Estado es la organización social, ¿verdad? Que está constituida por tres elementos fundamentales: territorio, poder y soberanía. Esos son los tres elementos integrantes del Estado y son parte, pues el Estado el Estado, el término Estado aparece por primera vez en la obra, en esta gran obra de Nicolás Maquiavelo, donde plantea que los estados son la forma social donde se debe de manejar, digamos, la organización política del gobierno. O sea, el Estado está constituido por tres poderes fundamentales. Entonces, es ahí donde se ve para qué se creó el Estado. Bueno, el Estado tiene una función, como organización social, tiene una función social, ¿verdad? Tiene una enorme función social el Estado. Es una organización política que cuenta con un poder, cuenta con tres poderes fundamentales. En la anterior sesión yo les di esos tres poderes. Entonces, los tres poderes son fundamentales para poder determinar una organización, ¿verdad? Esta organización política, que es el Estado, está asentado en un territorio y tiene poder. Tiene poder para administrar, para ordenar la vida de la sociedad a través de los órganos necesarios para poder organizar y mantener el control dentro de la sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Entonces, todo eso es parte. ¿Cuáles son los estados? Aquí tenemos los tres elementos que yo les dije aquí. Esto que les estoy presentando aquí es un link de una página que a mí me gusta leerla bastante, pues esta página. Todo lo que es bueno hay que leerlo, ¿verdad? Entonces, elementos del Estado, el Estado tiene tres elementos básicos: población, territorio y poder. Entonces, población son las personas que viven en el Estado, ¿verdad? Territorio es el espacio físico, es la geografía donde vive la población. El territorio puede ser continuo, descontinuo, puede ser continental, insular, pero siempre con carácter permanente. Y el poder se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población en el territorio. Entonces tenemos los tres elementos fundamentales del Estado. Repitiendo qué es la población. La población, en algunos casos también la población puede compartirse con distintas formas de raza, lengua, creencia religiosa.
Pero esto no es un requisito para que pueda ser parte del Estado. El Estado es único, es indivisible. Así lo plantea la Constitución. El Estado no se puede dividir. Los poderes del Estado, los estados, ya lo decía en la clase anterior, los tres poderes, y lo explicaba hace un momentito. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Entonces, estos tres poderes deben ser independientes entre sí. Eso es lo que decía cuando hablaba de la separación de los poderes. Los estados son reconocidos internacionalmente por parte de otros estados. Para que ese estado pueda tener vida internacionalmente, para que pueda tener parte en los organismos financieros, en los organismos económicos internacionales, tiene que ser parte de las organizaciones internacionales. Tiene que contar con organismos e instituciones que sean capaces de administrar los poderes del Estado. Entonces, el Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa, pero no son separados. El Estado y gobierno son conceptos que erróneamente suelen utilizarse como sinónimos y no son sinónimos. El gobierno es una parte del Estado. El gobierno es el que administra los bienes del Estado. ¿Ah? El gobierno, que es el poder ejecutivo. Los gobiernos son temporales, por eso es que hay que alternarse los poderes en el gobierno. Entonces el Estado mexicano, el Estado chileno, el Estado nicaragüense, etcétera. Entonces, es más o menos lo que yo les quería plantear, ¿verdad? Es una sesión muy pequeña, como les había dicho. Así que aquí yo estoy finalizando, ¿verdad? Aquí estoy finalizando ya la sesión 12 de esta clase tan interesante que se conoce como filosofía política. Espero pues que nos podamos volver a ver en otra ocasión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el examen. Adiós. Buenas noches.